¿Qué tal amigos? Ya estamos una vez más de regreso con todos ustedes y vamos a continuar dándoles los mejores tips para organizar su fiesta de 15 años. En esta ocasión vamos a hablar de la lista de invitados y todo lo que tienen que hacer para que salga perfecta. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo a todos los que nos han escrito en nuestros videos anteriores y que nos han contado cómo van los preparativos de su fiesta. Y recordarte, si aún no te has suscrito a nuestro canal, es momento de que lo hagas. Activa la campanita y recibe todas las notificaciones sobre nuestro contenido. Y si quieres que te mandemos un saludo personalizado o deseas que contemos tus experiencias, no dudes en escribirnos y con gusto lo haremos. Una vez dicho todo esto, ahora sí, hablaremos del tema que nos ocupa, que es la lista de invitados. Corre por lápiz y papel, que aquí comenzamos. En Todo Sobre Mis 15 queremos que tu fiesta sea perfecta y que no te rompas la cabeza a la hora de hacer tu lista de invitados. A estas alturas seguramente ya decidieron cuándo vas a celebrar tus 15. Sin embargo, ahora viene uno de los más grandes conflictos que tendrán tus padres y tú a la hora de organizar la fiesta. Y aunque no es una pelea a muerte, sí deberás tener mucha paciencia para ceder un poco a cambio de obtener más boletos para tus amigos. Decidir a quién invitar a la fiesta no es una tarea fácil, por eso te recomendamos que este sea uno de los primeros puntos a tratar en la organización de tu evento. Aquí decidirán quién se queda dentro de la lista y quién quedará completamente fuera. Qué fuerte decisión, pero se tiene que tomar. Así que prepara una buena botana, las bebidas de su preferencia y tomen asiento para tener una muy buena y entretenida charla en torno al tema. Es posible imaginar que tus papás quieran invitar a la tía Juanita, a quien ni siquiera conoces, pero ellos piensan que es el mejor momento para que se vean por primera vez. O tal vez tú piensas en todos tus compañeros y maestros de la escuela, tus amigos de la colonia, etc. Por ello es necesario que se pongan de acuerdo en el número de invitados en base al presupuesto que tengan. Cuando decidan hacer la lista de invitados, tomen en cuenta que algunos no podrán asistir, así que podrás considerar a un número mayor de personas. Eso sí, no te olvides de llamar para confirmar su asistencia. Y en caso de que no puedan ir, tendrás la oportunidad de invitar a alguien más. Recuerda que actualmente las invitaciones digitales te pueden ayudar a estar en contacto directo con tus invitados, darles todos los detalles del evento y sobre todo confirmar su asistencia. Antes de comenzar, te recomendamos hacer 2 listas de invitados. La primera con todos los nombres de las personas que se te ocurran, incluso tus familiares más lejanos. La segunda lista será aún mejor porque ya tendrá un primer filtro de esas personas que no son tan importantes en tu vida. Si es necesario, realiza una tercera lista y definitiva. No olvides que aún estamos con algunas limitantes en la asistencia de invitados. No pierdas de vista los protocolos de salud vigentes. Aunque no quieras, debes invitar a algunos miembros de tu familia, tal vez tus abuelos, tíos y primos. Procura invitar a los tíos abuelos y a aquellas personas que tienen años sin frecuentar a tu familia, compañeros del trabajo de tus papás. En ocasiones no quisieras que los invitaran, pero son parte importante de la vida laboral de tus papás, así que platica con ellos para que inviten a los menos posibles. Sugiéreles que solo les digan a sus amigos muy cercanos, no a otras personas solo por compromiso, pues se reducirá el número de los demás invitados. Aquí viene el lugar para tus compañeros de la escuela y amigos. Toma en cuenta que las personas a las que quieres en la fiesta se lleven bien entre ellas. Es común que aunque tengas buena relación con todos tus compañeros, entre ellos puede haber pequeñas fricciones, así que invita a los que frecuentes más. En el caso de los maestros de la escuela, no lo hagas por compromiso ni porque te suban calificación. Solo hazlo si en verdad te llevas bien con alguno, pero debes de tomar en cuenta que si asiste tendrás que pasar suficiente tiempo con él o ella para que no se sienta fuera de lugar. Ahora sí, es momento de comenzar a realizar la lista de invitados y lograr acuerdos para que todos estén satisfechos. No olvides enviar las invitaciones por lo menos 2 meses antes de tu evento. Disfruta tu fiesta al máximo y suerte en el arduo trabajo de la realización de tu lista de invitados. Todo sobre Mis 15 TV.